Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3, la número 1 en música y mezclas, y gracias siempre al patrocinio del Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Llegaron las Navidades y en este momento en el que estamos celebrando el nacimiento del Niño Dios, es importante que reflexionemos y pensemos en cuán milagroso fue ese nacimiento hace 2000 años, especialmente si lo comparamos con un niño naciendo en el día de hoy en 2025. La ciencia ha mejorado tremendamente. Y con esta intervención del día de hoy queremos que todos tengamos esta idea en nuestra mente de que hemos progresado bastante y no podemos permitir de que falsas informaciones y motivaciones políticas afecten la manera en que hemos progresado. Y continuaremos progresando gracias a la ciencia. Comencemos. Imagínese por un momento una noche fría en Belén. Una mujer joven da a luz en condiciones humildes, sin médicos ni luz eléctrica, solo con la ayuda de una partera y un poco de esperanza. En aquella época, cada nacimiento era un milagro, pero también una apuesta contra la muerte. Hace más de 2000 años, cuando nació Jesús, la mortalidad infantil era una tragedia cotidiana. Se calcula de que cada 10 niños que venían al mundo, entre 3 y 4 llegaban a los 5 años de edad. La vida era verdaderamente frágil. Los bebés eran tan vulnerables frente a las enfermedades que hoy ni siquiera tenemos. La diarrea, la fiebre, infecciones respiratorias, viruela. No había vacunas, ni antibióticos, ni hospitales modernos. En el mundo antiguo, la infancia era una batalla que muy pocos ganaban. Por eso decimos que el nacimiento del niño Dios no es solamente un milagro porque es el niño Dios, sino que para los niños en ese momento era un milagro el sobrevivir hasta la edad de 5 años de edad. Y durante muchos siglos, este destino parecía inmovible. Las familias aceptaban la muerte temprana como parte del orden natural. Se tenían muchos hijos porque no se esperaba que la mayoría sobrevivieran. Y cuando llegábamos a viejos, teníamos que entonces esperar, viejos cuando decimos 30 o 40 años, porque ese era el riesgo de muerte en ese momento. Teníamos más hijos para simplemente que nos cuidaran en nuestra edad ya mayor. Pero poco a poco todo empezó a cambiar. Comenzamos a entender las causas invisibles de todo este sufrimiento y podemos entonces decir de que poco a poco este destino tan negro y tan fatal fue cambiando desproporcionadamente. Cuando descubrimos los microorganismos en el siglo XVII, se abrió una puerta al conocimiento y esta puerta condujo finalmente a un invento que revolucionó completamente la historia humana. Estamos hablando acerca de las vacunas. Y en el día de hoy queremos, como parte de esta celebración de la Navidad, hablar un poco acerca de las vacunas y cómo es que éstas han podido cambiar ese destino tan macabro que tenían los niños en el tiempo de Jesús. Pues, ¿cómo comenzó todo esto? Pues en el 1796, alguien llamado Edward Jenner inoculó a un niño con una muestra de una enfermedad leve parecida a la viruela, observando que luego quedó protegido por la enfermedad. Con este sencillo acto, nació entonces la vacunación y la ciencia comienza entonces a vencer la fatalidad.
Imagínense que no fue hasta el año 1847 cuando Ignaz Semmelweis, un científico médico que estaba examinando las causas por las cuales las mujeres se morían de parto, se dio cuenta de que cuando las mujeres eran paridas por una comadrona, por una partera, sobrevivían mejor que cuando las paría un médico. Y yo sé que muchas fanáticas de las parteras estarán diciendo, eso es porque las parteras saben cómo manejar el parto mejor que los médicos. Pero no, esa no era la razón. Lo que este médico determinó es que aparentemente los médicos que estaban pariendo a estas mujeres no solamente eran los obstetras, ¿verdad?, de ese tiempo. Eran los médicos que atendían todo. Eran los que atendían los enfermos, eran los que hacían las autopsias, eran los que hacían todo en el hospital. ¿Y qué sucede? Que estos médicos pues hacían sus autopsias o bregaban con personas enfermas o que estaban sangrando y no se lavaban las manos. Iban entonces a parir a estas mujeres y él pensó de que se estaba transmitiendo algún tipo de veneno de estas autopsias a las mujeres, instruyendo entonces a los médicos para que se lavaran las manos con cloro para ver si eso pues ayudaba. Y mágicamente las mujeres se empezaron a salvar y nos dimos cuenta de que había que lavarse las manos antes de intervenir con cualquier persona. Algo tan simple como eso, algo que nosotros ahora lo aceptamos completamente, fue un descubrimiento enorme en ese momento. Entonces, a través del tiempo comenzamos a incluir las partes donde las bacterias fueron pues identificadas, fueron vistas bajo el microscopio, y no fue hasta que tenemos entonces la historia de Louis Pasteur que encontró entonces la teoría de los gérmenes y todo lo que hoy en día pues conocemos como la ciencia médica y la microbiología. Esta teoría de los gérmenes no fue hasta el siglo XIX que pudimos entonces entender lo que estaba pasando. Alguien llamado Koch, el doctor Koch, fue el que estableció específicamente el que los gérmenes causaran enfermedad, examinando la sangre de vacas que habían muerto de anthrax, y encontró entonces estas bacterias bajo el microscopio, y de ahí entonces empezamos a crear nuevos tratamientos, nuevos inventos para ver cómo podemos eliminar estos microorganismos que son los que causan ese problema. Pero vamos a regresar a el año hace 2000 años, cuando nació Jesús, para entender exactamente cuán milagroso fue ese nacimiento. En ese tiempo, en el mundo antiguo, no había ninguna idea acerca de la medicina preventiva. Como dije anteriormente, nadie conocía los microbios, la viruela, el sarampión, la tosferina, y todas estas enfermedades corrían por toda la comunidad entera y dejaban atrás un rastro completo de duelo. Las madres y los padres sabían en silencio que podían perder a uno o varios hijos, y era ya esperado, y por eso era que tenían tantos hijos en ese momento. Y las mujeres podían pasar por muchos embarazos y pérdidas, y la muerte infantil, como dije anteriormente, era parte de la vida cotidiana. Aun cuando los niños sobrevivían el nacimiento, encontramos que las condiciones eran completa y absolutamente infrahumanas, si las consideramos como estamos viviendo en el día de hoy. Imagínense a Miriam, una mujer joven en Galilea. Su bebé ya tiene 6 meses de edad. Están celebrando porque por lo menos el bebé sobrevivió. Y entonces comienza a tener una diarrea intensa. No hay agua limpia, no hay suero oral, no hay hospital, solo pañitos húmedos y oraciones. Durante 2 días ese niño deja de llorar
y ya casi no tiene ni fuerzas para mamar a su mamá. Se deshidrata en silencio. Y para Miriam y la familia, pues la muerte fue causada por un mal de estómago. Una tragedia dolorosa, pero tan común. Y esto lo han visto tantas veces que ya saben exactamente cómo termina. Pues vamos a hacer la transición para hoy. Hoy un cuadro similar en muchos países se trata con soluciones de rehidratación, antibióticos cuando son necesarios y sobre todo con prevención, con vacunas contra rotavirus y mejores condiciones de agua y saneamiento, reduciendo enormemente el riesgo de que una diarrea acabe con la vida de un bebé. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo es que estamos viviendo en este momento tan y tan diferente al tiempo en que Jesús había nacido. Imagínense ustedes que después que descubrimos que los microorganismos son los que causan la enfermedad, especialmente con esa vacuna de la viruela en el siglo XVIII, pues algo cambió para siempre. Y ya no era nada más que el curar enfermedades, sino también el de prevenirlas. Y en esta era moderna, pues ya hemos no solamente prevenido enfermedades, hemos eliminado enfermedades, eliminado completamente enfermedades como la viruela. Muchos de ustedes que tienen mi edad, ¿se acuerdan todavía las vacunas en contra de la viruela? Sabemos cuán viejo es usted porque tiene la marca en el brazo de esa vacuna de viruela que fue masiva. Eso fue a través de todo el mundo que se vacunaron los niños en contra de esta enfermedad y la enfermedad desapareció de la naturaleza. No hay viruela en el mundo gracias a esta intervención. Y esto es importante entenderlo porque muchas personas todavía no tienen confianza en las vacunas, cuando las vacunas ya han demostrado a través de los siglos que han salvado millones de vidas a través de su uso. Y esta protección es algo que se creó a una escala que nunca se había visto. Vamos a hablar ahora acerca de otra condición que causaba muerte en todos los niños, en muchos niños, en ese momento cuando nació Jesús. Piensen en Ruth, que acaba de dar a luz en una casita de piedra, iluminada solamente con una lamparita de aceite. El cordón umbilical del recién nacido lo cortan, ¿verdad?, con un instrumento que ha pasado por muchas manos, que se usa para comer, para deshiervar, para quitarle la piel a los animales, para limpiar la comida, para quitarle el cuero, ¿verdad?, a los animales, sin hervirse y sin desinfectarse. Pues al tercer día, ese bebé empieza con espasmos, no puede succionar, no puede amamantar de la mamá, se arquea así de dolor y nadie sabe qué es lo que tiene, cuál es la enfermedad que él tiene. Solo que los niños se ponen así bien rígidos y se mueren. No existen vacunas, ni unidades de cuidado intensivo, ni tratamiento. Llaman no al cura, porque en ese momento no habían curas, pero llaman en ese momento a la persona, al rabino, ¿verdad?, para que venga, y solamente ven cómo esa vida se apaga, una vida que acaba de comenzar. Pues en el presente, la vacunación de las madres con toxoide tetánico, la vacuna del tétano, y las buenas prácticas del parto, como hablamos anteriormente, nos lavamos las manos ahora antes de parir a los niños y usamos guantes, han hecho que el tétano neonatal sea algo completa y absolutamente raro en muchos lugares, porque todavía existe en lugares en países que están en vías de desarrollo. Pues hoy día una simple vacuna de tétano pues puede completamente evitar ese problema. Y si se pone la vacuna durante el embarazo, pues no solamente se protege a la mamá, se protege al bebé
algo que la pobre Ruth y su familia no tenían hace 2000 años. Las vacunas salvan vidas en el día de hoy, vidas que hace 2000 años hubiesen sido perdidas. Hoy, cuando un bebé nace en un país con acceso a las vacunas, tiene la mayor probabilidad de llegar sano a los 5 años de edad, algo que era completamente impensable en los tiempos de Jesús. La vacunación ha contribuido a reducir de forma drástica la mortalidad infantil. Recuerden, 30% de los niños morían antes de los 5 años de edad en esos tiempos. Detrás de cada dosis, por ejemplo, de sarampión, hay un niño que no se muere de sarampión. Una niña que no muere paralizada por el polio. Una familia que no tiene que enterrar a un niño por tétano o por difteria. Y claro está, hoy día como vivimos tan cómodamente y todo el mundo es médico, todo el mundo sabe la información y todo el mundo sabe lo que dice Facebook, pues la gente empieza a criticar sin saber exactamente a dónde hemos llegado y de dónde venimos, porque es importante saber siempre de dónde venimos. Vamos a darle otro ejemplo pequeño de una casa en Nazaret, donde nació Jesús. Un niño de 2 años ya sobrevivió, por lo menos sobrevivió el parto y ya llegó a los 2 años de edad. Se llama Eliakim, vamos a llamarle Eliakim. Desarrolla una fiebre alta, no puede respirar bien. La vivienda es pequeñita y por supuesto lleno de humo, porque el fuego que se usa para cocinar y para calentar la casa, pues crea este humental en la casa. El pobre Eliakim se pasa tosiendo sin parar y se agota con cada respiración. La familia no tiene antibióticos, no tiene oxígeno, no tiene sala de urgencias a dónde ir, solamente remedios caseros, esperanza y oración. La neumonía o la pulmonía, como le decimos, hoy se puede tratar fácilmente con antibióticos. No solamente eso, hoy tenemos vacunas en contra del neumococo y del flu, del Haemophilus influenza, además de los antibióticos y de la atención hospitalaria que han reducido en forma drástica las muertes infantiles por neumonía en muchos países. Y esto es claro, donde llegan las vacunas, historias como la de Eliakim se vuelven cada vez menos frecuentes. Así que vamos a tener todo esto en cuenta. Y hoy día pues estamos viendo esto claramente con los brotes que estamos viendo de sarampión en los Estados Unidos. Tenemos aquí un país desarrollado, un país donde tenemos todas las facilidades del mundo para cuidar a nuestros hijos. ¿Y qué estamos viendo? Como resultado de mala información, como resultado de motivaciones políticas, mucha gente no han vacunado a sus hijos en contra del sarampión. Imagínense nuevamente otro pueblito allá en Galilea, donde se riega la voz de que, ay Dios mío, hay una enfermedad, hay una fiebre con manchas, que se pega muchísimo. Los niños, se enferma uno, se enferma el otro, la familia entera termina enferma, todo el mundo cubierto de ampollas, otros de un salpullido así rojo que no cede y muchos no sobreviven. La gente no sabe que se trata de sarampión. Solamente sabe que cuando estas enfermedades llegan al pueblo, se llevan a los más pequeños primero, a los más viejitos después y al resto de la población poco a poco. Las madres tratan de abrazar a sus hijos para protegerlos con su propio cuerpo, pero no hay barrera posible contra un virus, porque para el que nadie tiene defensa, nadie lo puede salvar.
Y hoy, gracias a la vacunación masiva, enfermedades como la viruela, como dije anteriormente, han desaparecido, y el sarampión, que es raro donde la cobertura de vacunas es alta, porque cada vez que tenemos una dosis de vacuna es como levantar un muro invisible que protege a estos niños de estas fiebres con manchas que hace 2000 años acababan con poblaciones enteras. Muchas veces la gente empieza a regar calumnias, especialmente de nosotros los médicos, de que le damos vacuna a la gente para ganar dinero, de que las compañías farmacéuticas nos pagan por debajo de la mesa para que creamos estas imágenes de problemas. Y tenemos una memoria muy corta, muy corta, porque hace escasamente 4 años, 1 millón de personas murieron en los Estados Unidos. 1 millón de personas murieron en los Estados Unidos de COVID. Y no fue hasta que la vacuna fue desarrollada y que tuvimos una vacunación masiva, el hecho de que pudimos controlar esta enfermedad. Pues todo lo que la gente habla es de que nos obligaron a cerrar todo, que nos pusieron máscaras, que esto no hacía nada, que esto no ayudaba. Y yo digo, esto es como la persona que le da cáncer, el médico la pone en quimioterapia, y entra, se alivia, entra en una recesión. No hay cáncer, no encontramos cáncer. Y esa persona va donde el médico y le dice, ay doctor, ¿para qué usted me dio toda esa quimioterapia? Míreme, se me quitó el cáncer. Esto es exactamente la manera en que muchas personas están ahora haciendo decisiones acerca de su salud, acerca de las vacunas, acerca de tratamientos que a través de los años han salvado vidas, millones y millones de vidas, como resultado de estas intervenciones de salud pública. Y la historia del niño Jesús, nos da esta esperanza de que los niños hoy día se salvan gracias a todas estas intervenciones, no por algo milagroso, sino por la ciencia, por el hecho de que hemos estudiado esto a través de los siglos y hemos podido poco a poco encontrar las causas de la enfermedad y crear métodos de tratamiento que salvan vidas. Muy importante. Desde esa noche incierta de Belén a las clínicas y los centros de salud de hoy, la historia de la infancia humana ha cambiado radicalmente. La muerte temprana ya no es inevitable y en muchos casos es prevenible. Pero esa conquista que hemos tenido a través de los siglos no está garantizada. Millones de niños aún no reciben sus vacunas básicas y la desinformación amenaza con hacer retroceder todo lo logrado. Tenemos que pensar de que cada vacuna es una pequeña luz encendida contra la oscuridad de la enfermedad. Cada bebé vacunado es una vida que se aleja de las estadísticas y se acerca a la esperanza. De Belén a nuestros días, proteger a la niñez sigue siendo una de las formas más poderosas de honrar el valor a la vida. Por eso es que en este programa, a través del año, hemos tratado de llevar información para todos ustedes para que usted haga una decisión informada acerca de su salud, pero especialmente acerca de la salud de sus niños. Y hoy estamos viviendo un momento difícil cuando tenemos organizaciones como el Centro de Control de Enfermedades, como el gobierno federal, que está enviando recomendaciones que no son basadas en la ciencia que hemos obtenido a través de los siglos, y está basado más en la política y basado en informaciones no fidedignas. Por eso es que insistimos de que si usted tiene alguna duda acerca de qué vacunas ponerle a su niño, por favor hable con su pediatra, hable con su médico. La Asociación Nacional de Pediatras tiene un sitio web completo donde explica exactamente
cuáles son las mejores vacunas basadas en la ciencia. Y desafortunadamente tenemos que decirle, no le hagan caso a las recomendaciones que vienen del gobierno federal, porque estas están siendo determinadas por la política y no por la evidencia que hemos obtenido a través de los siglos. En el año 2025, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha emitido un número de recomendaciones que no están basadas en la ciencia, diciendo de que las vacunas pueden causar autismo, de que el Tylenol puede causar autismo, de que no es necesario vacunar a los niños recién nacidos en contra de la hepatitis. Y hoy amanecemos con una noticia escalofriante, donde el Departamento de Salud de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy, acaba de cortar los fondos para la Academia Americana de Pediatría, simple y sencillamente por la crítica que ha hecho esa organización en contra de las recomendaciones no científicas del secretario. Indican de que es por otras razones, pero no hay duda alguna de que lo que está pasando en este momento es que el secretario no puede admitir de que una organización médica esté contradiciendo lo que él piensa que es la mejor manera de vacunar a los niños. La evidencia es clara. Desde que nació Jesús, hemos salvado millones de vidas a través de los años. Estudios recientes estiman que en los últimos 50 años, los esfuerzos de inmunización han salvado al menos 154 millones de vidas a través de todo el mundo, la mayoría de ellas bebés. Se calcula también que la vacunación explica alrededor del 40% de la caída global de la mortalidad infantil en ese periodo. Y se calcula que solamente la vacuna difteria, tétano y tosferina, la DPT, ha evitado desde 1990 casi 47 millones de muertes de niños pequeños en el mundo. O sea que la evidencia es clara. Las vacunas salvan vidas y esperamos de que nuestra población continúe buscando información fidedigna como este programa, como nuestro sitio web, nuestrasalud.com, donde tenemos enciclopedia médica, una lista de médicos que tienen en español, una lista de estudios clínicos y, más importante que nada, una lista de recursos donde usted puede ir a sitios web específicos que van a darle la información apropiada. Y creo que en este momento vamos a tener que remover el sitio web del Centro de Control de Enfermedades, porque lo que están poniendo en su sitio web es completamente no científico. Bueno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda nuestra radio audiencia y a nuestra audiencia del podcast. Y recuerden que pueden escuchar este programa nuevamente donde quiera que usted consigue sus podcasts, donde bajo el nombre Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez. Neighborhood Health Plan of Rhode Island quiere que usted y su familia tengan cobertura de seguro médico. Ahora que el proceso de renovación de Medicaid ha finalizado, es importante comprobar si aún tiene cobertura. Contacte a Neighborhood para averiguar si sus beneficios de Medicaid siguen activos o inscribirse en un plan. Llámenos hoy mismo al 1-800-459-6075. En Neighborhood estamos para ayudarle. ¿Te preocupa tu salud, la de tu familia o la de tu comunidad, pero no sabes en quién confiar? En Rhode Island ya existe un recurso creado especialmente para ti, nuestrasalud.com, el portal de salud en español del Dr. Pablo Rodríguez. En nuestrasalud.com encontrarás información clara y confiable sobre diabetes, presión alta, salud de la mujer, salud mental, vacunas, estudios clínicos y muchos otros temas que afectan directamente a la comunidad latina. Todo el contenido está en español para ayudarte a entender mejor tus condiciones médicas y a tomar decisiones informadas para ti y tu familia. Además, todos los episodios del programa de radio Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez están disponibles como podcast para que los escuches cuando quieras y donde quieras, desde tu teléfono o tu computadora. Y recuerda, la mejor medicina es la información.